y abrir el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Y vamos a leer versículo 15, o comenzar en 4:15. Cuando encuentre le puede decir amén. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, le pedimos que usted tenga comunión con su pueblo esta tarde. Señor, instrúyenos, edifícanos, Señor, rétanos, Señor, para acercarnos más a usted. Señor, que nuestro deseo y mayor anhelo sea reflejar su imagen, Señor, en todo aspecto. Señor, ayúdenos a ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestras deficiencias y necesidades, para poder arrepentirnos de ellos, Señor, y pedirle a usted, Señor, que se manifieste poderosamente aún a través de nuestras debilidades. Le pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Rápidamente se me olvidó anunciar de que también el viernes a las 8:30 de la mañana hay un estudio bíblico para damas en inglés aquí en la cafetería. Si usted está interesada, el estudio bíblico para damas en inglés este viernes a las 8:30 de la mañana aquí en la cafetería. Bueno, pues hemos estado tocando el tema de la oración cada último viernes del mes, pero como el miércoles anterior no pudimos tocar ese tema por el hecho de que estábamos juntos con los de habla inglés para arrancar, o un segundo arranque, por decir, en nuestra campaña de Día del Amigo, o anticipación para el Día del Amigo. Así que lo voy a tocar hoy. Y hemos estado hablando acerca de la oración, diferentes aspectos de la oración. Algo que para muchos de nosotros, si somos honestos, no es algo fácil, no es algo... Si somos honestos y verdad, con el peligro o con correr peligro de que quizás voy a sonar muy irreverente, si somos honestos, para muchos de nosotros es un tiempo aburrido la oración. Usted sabe que para usted también es muchas veces, por eso que no lo hacemos, ¿verdad? Ahora, no es, ¿verdad? No debe ser algo aburrido, pero la realidad es que para muchos de nosotros es aburrido. Y intentamos como la dieta de cada enero, que cada enero decimos vamos a comenzarlo y que este año va a ser diferente. Muchas veces por el hecho de que sabemos que debemos estar orando, arrancamos de nuevo decir esta vez va a ser diferente, pero como esa misma dieta de enero no dura mucho tiempo ese ánimo en muchos casos, ¿verdad? Que decimos, pero esta oración yo sé que lo debo de hacer. Escuchamos un mensaje acerca de la oración o leemos un libro acerca de la oración, nos animamos y se nos acaba el ánimo y otra vez regresamos a dejar de orar, ¿verdad? Pero hemos estado atacando este tema de la oración y diferentes aspectos de ella. Puede poner... si nos puede recordar una vez más de lo que hemos tocado, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la alabanza dentro de la oración, también el esperar a que Dios comience o esté preparando nuestro corazón para poder entrar en la oración, también la confesión dentro de la oración, y ahora vamos a hablar acerca de orar la Biblia. Algo que muchas veces sucede es que entramos a la Biblia y si somos honestos, como que entramos en un camino que como una zanja en la cual se ha forjado a través de muchos años, y lo que comenzamos a hacer es que comenzamos a orar con las mismas palabras de siempre. Ahora, no estoy hablando de que oramos por las mismas cosas de siempre, porque pues quizás esa necesidad sigue, ¿verdad? Allí vigente, por decir de que la necesidad sigue allí, ¿verdad? Quizás oras por las mismas cosas cada vez, pero no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo al hecho de que muchas veces regresamos a esa zanja donde oramos precisamente igual a como oramos la última vez. Usamos precisamente las mismas palabras que siempre. Leí de un señor que
era un líder en la iglesia. Y el pastor le pidió al líder que orara para comenzar el servicio o algo así, en un momento dentro del servicio, y que el papá se paró y comenzó a orar y estaba orando por el momento. No sé si era la ofrenda o si era para comenzar el servicio, pero estaba orando ya, y a la misma vez que él estaba orando se escuchaba la voz de un niño en otra parte allí de la banca. Y pues este señor seguía orando, y a la misma vez este niño seguía orando. Y dice la persona que escuchaba la voz de este niño, comenzó a buscar, pues, ¿quién es este niño? Y comenzó a buscar, y que lo vio en esa misma banca, y que comenzó a prestar atención a lo que estaba diciendo el niño. Y lo que lo asombró, en realidad lo sorprendió, es que este niño estaba orando las mismas cosas que este señor. Y pues se dio cuenta que era su hijo, y que sabía precisamente cómo orar, o más bien aprendió a orar de parte de su papá, pero oraba precisamente igual que su papá, porque escuchaba a su papá orar igual todo el tiempo. Así que él repetía las mismas palabras pensando, pues así se ora, ¿verdad? Y repetía las mismas palabras de la misma forma, en su mismo orden, precisamente igual como su papi. Y porque era tan ya mecánico o mecánica la oración, que pues se acostumbró al niño a orar igual. Y muchas veces podemos decir, es que nosotros no rezamos como cristianos. La realidad es que muchas veces es como un rezo lo que oramos, ¿verdad? Solamente repetimos las mismas palabras en la misma forma, en la misma velocidad, y a veces cambiamos nuestra voz. Algunos tienen una voz de oración, ¿se ha dado cuenta? ¿Verdad? Como que les cambia la voz en cuanto comienzan a orar, ¿verdad? Y como, muy reverente, y ay, Señor, y comenzamos a orar de una manera que nunca en realidad, o comenzamos a orar de una manera que nunca en realidad hablamos, ¿verdad? Pero es algo como que pensamos que tenemos que cambiar todo, ¿verdad? Porque estamos orando. No estoy diciendo que seamos irreverentes, pero estoy diciendo que como que pensamos que aún el cambio de voz nos da entrada a la presencia del Señor, ¿verdad? Comenzamos a hablar hasta voz, y ¿verdad? En manera que nunca oramos o nunca hablamos, ¿verdad? Pero pensamos como que eso tiene que demostrar la reverencia. Y lo que estoy diciendo es que muchas veces, por no saber cómo hablar con el Señor o qué decir, llegamos a nomás repetirnos, nomás a decir las mismas cosas siempre en la misma forma. No necesariamente solamente las mismas peticiones, sino las mismas palabras. Y el problema es que, ¿cómo oro? La razón que no quiero orar es porque en realidad es aburrido, porque es la misma rutina, la misma cosa. Es como cuando tienes que comer las mismas cosas todos los días, ¿verdad? Quizás frijolitos otra vez, arroz y frijoles con arroz, ¿verdad? Como que otra vez, y nos enfadamos porque ya 5 o 6 meses comiendo las mismas cosas. Uno se enfada de hacer la misma cosa día tras día tras día, ¿verdad? Pues de la misma forma nos aburrimos de orar de la misma forma también, porque en nuestro corazón sabemos que en realidad no hay mucho, ya no es algo vivo, no es una relación viva, no es una conversación viva. Imagínense hablando con su esposa o con sus amigos, siempre diciendo lo mismo, siempre en el mismo orden, y siempre en los mismos temas. Imagínense cómo se sentiría su pareja, su amigo, a pesar, óyeme, pues en realidad que escribes todo lo que vas a decir antes que me ves, y luego en cuanto me ves nomás repites lo que tienes escrito, que no tenemos una amistad verdadera. ¿Cómo me puede? Y hay como que nomás alguien más escribe la nota y tú nomás lo estás leyendo. Mi amor, tú sabes que yo te amo de todo corazón, y esos ojos cafecitos cómo me encantan, y luego el próximo día, ay, mi amor, tú sabes cuánto te amo, y tú sabes cómo, esos ojitos, y el próximo día, y tú sabes cuánto te amo. Ella diría, tú no eres sincero. ¿Cómo no? Sí, no soy sincero. Mira, tú sabes cuánto te amo, y los esos. Y muchas veces es lo que queremos, convencer al Señor que lo amamos de todo corazón, cuando decimos precisamente las mismas cosas, de la misma manera, y es algo mecánico, como si fuéramos robots, y en realidad no estamos hablando con Dios. No hay comunicación, hay solamente repetición. No estamos repitiendo, cuando el Señor mismo nos dice, ¿verdad?
Y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y muchas veces pensamos que es solamente rezos, pero hermanos, Dios quiere escuchar lo que viene de tu corazón. Dios quiere escuchar, ¿verdad? Que hay una conversación con Él. Y algo que nos puede ayudar es comenzar a hablarle al Señor y usar su palabra para con Él. Algo que podemos usar es que reconocer el poder de la palabra de Dios, reconocer que la palabra de Dios viene del corazón de Dios. Es como si tu esposa te escribe una carta de amor y luego lo has leído tanto que ahora citas la carta cuando estás hablando con ella. Y estás usando algo que vino del corazón de ella para hablarle a ella y le estás demostrando: mira, me encantó tanto tu carta. Era tan importante tu carta que yo la he leído, que ahora la he querido conocer y querer tomar las palabras tuyas que tú escogiste con tanto cuidado para expresar tu amor para conmigo, para poder en cambio expresar mi amor para contigo con usar las mismas palabras que tú tienes, que tú me escribiste a mí, perdón, para demostrarte cuán importante y valioso o valiosa eres a mí. Y ¿cómo sería si comenzáramos, o cómo sería diferente nuestras oraciones si comenzáramos a usar las mismas palabras de Dios para hablar con Dios, que viene de lo más profundo de su corazón? Y que Él, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que las escrituras son inspiradas por Dios, que vienen por la boca de Dios. Él les dio vida. Y usar esas mismas palabras de vida para con Él. Si esas mismas palabras tienen poder, dice la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, en las coyunturas, ¿verdad? Que llega a lo más profundo, que hay poder en la palabra de Dios. Imagínense que usáramos las mismas palabras para con Él. Así: Señor, usted nos dice esto, usted dice esto en su palabra, y yo confío en esa promesa. Yo confío que lo que usted está diciendo es verdad. Y Señor, ahora me estoy agarrando de esa promesa y se lo estoy presentando delante de usted, a decir: Señor, usted ha dicho y usted no puede mentir, porque Él no puede mentir, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Que Él no puede mentir. Entonces a demostrarle: Señor, su palabra es tan importante que ahora yo quiero repetir su palabra para con usted. La palabra de Dios es poderosa. Y algo que nos va a ayudar en la oración es comenzar a usar la palabra de Dios, o repetir la palabra de Dios, o citar la palabra de Dios en nuestras propias oraciones, para tener y orar la mente de Dios y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces, si somos honestos, podemos orar un poco, ¿verdad?, de una manera alocada, ¿verdad?, de una manera donde en realidad se nos ocurre algo: bueno, también voy a orar eso. Pero a veces ni concuerda con la palabra de Dios. Pero si podemos citar la palabra de Dios en nuestras oraciones, vamos a estar seguros que vamos a estar orando dentro de la voluntad de Dios. Y esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Si oramos algo dentro de su voluntad, Él va a contestar esa oración. Entonces necesitamos que conocer la palabra de Dios. Entonces, para poder conocer la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios. Y tenemos que ahora integrar esa palabra a nuestro corazón, y luego para que salga de nuestra boca, de nuestros labios, para repetírsela a Él. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orar la palabra de Dios, pero tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Uno dijo: la oración es conversación que todo tipo de cristiano puede hablar. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nosotros tenemos acceso a tanto recurso cristiano. Tenemos sitios o páginas de web, ¿verdad?, que podemos acceder, y que podemos, ¿verdad?, tenemos acceso a tanto libro, recurso, y muchas veces pensamos que tenemos que orar tan elocuentemente.
y que tenemos que usar grandes palabras teológicas, porque pensamos con más teológico y con palabras más complicadas que podemos usar, más me va a escuchar el Señor, cuando en realidad Dios nunca nos ha pedido eso. Dios quiere nomás que hable sencillamente con Él. Porque, hermano, ¿qué de esas personas en países bajo persecución que persiguen a los cristianos, donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a volúmenes de libros, tomos de libros, verdad, que nomás tienen acceso a porciones de la Biblia, ni todas las escrituras? Y ¿qué de ellos? Si fuera entonces que dependería de palabras teológicas y extensas y complicadas, no podrían orar ellos. No, pero Dios quiere escuchar de cada cristiano, cada tipo cristiano, maduro e inmaduro, ¿verdad? Extenso en educación o no extenso en educación. Todos tenemos, con ser cristiano y tener Espíritu Santo morando en nosotros, acceso a Dios. La oración es conversación que todo tipo de cristiano puede hablar, educado o no educado, con tener acceso a todo tomo o no. Dice la palabra de Dios que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, con más que leemos la palabra de Dios, más aumenta nuestra fe y más creemos lo que Él nos dice y más podemos aplicar las promesas de Dios en nuestras oraciones. Carlos Spurgeon dijo: toda promesa de las Escrituras es letra de Dios, que se puede rogar delante de Él con la petición razonable y pedirle: Señor, haz conforme a tu palabra. Tú lo dijiste, así que ahora yo sé que tú cumplirás. Si Él lo dijo, podemos citar esa misma palabra para con Él, sabiendo que Él va a cumplir. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa es la palabra energeo, que significa estar trabajando, que está trabajando, que se expone poder, que trabaja a favor de uno, le ayuda a uno. Dice la cual actúa, trabaja en nosotros, a favor de nosotros y que nos ayuda a nosotros los creyentes. Entonces, si la palabra de Dios actúa en nosotros, ¿cuánto más va a actuar a favor de nosotros cuando la oramos, cuando la citamos, cuando la presentamos delante de Dios? Así: Señor, esta es tu palabra, no es nuestra. Y podemos ver ejemplos en la palabra de Dios de esto. Regresamos al libro de Hechos, capítulo 4. En capítulo 3, si se acuerda, Pedro y Juan van al templo en la hora de la oración, y hay un hombre cojo que de nacimiento, a quien ponen cada día a la puerta del templo, y obviamente si lo ponen cada día, y si Pedro y Juan están subiendo cada día a orar, no habían visto a este hombre, pero este día es diferente. Lo ven y él está pidiendo ayuda, dinero, limosna. Pero Pedro dijo: mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y es sanado. Y pues causa grandes problemas, ¿verdad? Porque los religiosos no les gusta este hecho. Así que en capítulo 4 se reúnen y están buscando la manera para calmar al grupo, a la gente, el público, porque se están alborotando por lo que están viendo y está causando algo en el corazón de ellos, algo positivo, ¿verdad? Algo espiritual. Están reconociendo el poder de Cristo y pues no saben qué hacer estos religiosos, porque ellos no han podido producir esto, porque no pueden producir algo con religión. Y entonces se juntan y hablan con Pedro y Juan y dice: mira, primero hablan entre ellos. Dice: ¿qué haremos? Capítulo 4, versículo 16. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y luego sigue versículo 23. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces ellos responden a lo que escucharon de Pedro y Juan. Responden en alabanza, pero y dice: alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron estas palabras. Que lo que están haciendo es, ¿verdad? Acuérdense, en la oración no es solamente petición y rogar, sino también alabar al Señor. Así que ellos responden con glorificar al Señor, pero ¿con qué? ¿Qué están diciendo? Están citando escritura. En Salmo 146, versículo 6, dice: el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están citando escritura. Y luego están glorificando al Señor con la misma escritura del Señor. La usaron para con Él de regreso. Él da la palabra, ellos lo leyeron. Ahora en el momento de glorificar a Dios, lo citan para con Él. Pero ahí no terminan. Regresando a Hechos 4, versículo 25. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahí están ahora citando Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es su Cristo. Están citando Biblia. Pero fíjese lo que sucede. Versículo 27, regresando a Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ahora están explicando que lo que acaban de citar se está llevando a cabo delante de sus ojos. A quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que Dios honra a Dios, glorifica su palabra. Que el pueblo de Dios usó la misma palabra para con Él, en alabanza al Señor. Que el pueblo de Dios conocía la palabra de Dios y la citaban, no solamente cuando hay necesidad, sino aún en alabanza. Y aún en reconocer los tiempos. Y que lo está citando en oración al Señor como grupo. Pero vemos que no es el único momento. Cuando se habla del Evangelio, dice en 1 Corintios capítulo 15, dice que el Evangelio, lo que es el Evangelio, ¿qué es? Es que Cristo que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó de acuerdo a las Escrituras. Dice que aún Cristo vivió su vida en sumisión a la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene poder y debemos ser gobernada por ella. Y pues aún cuando Cristo está en la cruz,
En Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué dice eso? En Salmo 31, versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Él está en esos tiempos, sus últimas palabras, que son 7 dichos, 7 palabras o 7 dichos que él dice en sus últimos momentos. Él está citando Biblia. Dice en Mateo 27:46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está citando? Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego describe su experiencia el resto del capítulo 22. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Es la palabra de Dios lo que lo animó en esos momentos. Es la palabra de Dios lo que citó en esos momentos. Hermanos, muchas veces nos falta palabra que decir con el Señor. Lo que hemos hecho, algo que se me sugirió unos años atrás con el pastor Gil Torres. Él me dio esta sugerencia. Él lleva un grupo de hombres cada año en la misma fecha. Él lleva un grupo de hombres, se van a la montaña desde jueves hasta sábado. Y ellos el jueves a las 7 de la mañana comienzan a ayunar. Y ayunan todo el tiempo que están en la montaña. Y no comen hasta sábado como a mediodía. Y se ve el ánimo en sus rostros ahorita, semblantes, ¿verdad? Como que quieren decir: hay que hacer eso, ¿verdad? Amén. Las hermanas dijeron amén, ¿verdad? No escuché ningún hombre. Pero se van a la montaña. Y dice que a veces hasta invitan un predicador. Y dividen su día en diferentes porciones, diferentes tiempos, ¿verdad? Donde comienzan su día quizás, ¿verdad? Aparte individualmente orando, y luego se juntan y que el predicador les predica. Y luego hay un tiempo donde leen un libro de la Biblia versículo por versículo. Y luego hay otro tiempo donde otra vez oran todos juntos. Pero dice, has de ver cómo regresan los hombres el sábado. Y no que regresan todos, ¿verdad? No, pálidos, no. Que regresan bien animados. Bien animados y que con un fervor para las cosas de Dios. Pero están alimentándose en la palabra de Dios. Y pues lo he aplicado, ¿verdad? Un poco diferente aquí. Pero en realidad he visto los mismos efectos. Quizás no al mismo grado. Pero cuando nos juntamos por estas reuniones de oración, lo que hacemos es tomamos, un libro o unos capítulos de la palabra de Dios y comenzamos a leer versículo por versículo. Y cuando terminamos con el capítulo, lo que hacemos es que comenzamos a hablar, a ver qué te impactó a ti. ¿Y qué te dijo el Señor a ti a través de qué resalta en la palabra de Dios para ti? Y es increíble lo que el pueblo de Dios comienza a ver. Y lo que le impacta y lo que le toca su corazón. Hace 2 semanas hablamos del libro de Jonás. Y fue de mucha bendición nomás ver cómo el Señor le habló a su pueblo a través de su palabra. Y cómo Jonás no tenía nada de compasión, misericordia para con los de Nínive. Pero sin embargo los que eran los marineros en el barco le tenían mayor compasión a Jonás que era profeta de Dios para los de Nínive. Que cuando él les dice: yo soy el problema aquí, lánzame de aquí, de este barco, tratan de buscar otra solución antes de lanzarlo. No quieren lanzarlo por tener compasión de él. Sin embargo, él no quiere ir a predicarles a las multitudes porque no tiene compasión de ellos, porque él sabe que Dios los va a perdonar si se arrepienten. Y eso fue un punto que resaltó para alguien. Y comenzamos y podemos tomar esos principios que uno comienza a sacar de la palabra de Dios y luego llevarlo en oración al Señor en ese mismo tiempo y decir: Señor, ayúdame a ser compasivo, ayúdame a ser compasivo con las multitudes, con los que están perdidos. Ayúdame, Señor, ver a gente con amor. Y comenzamos y seguimos leyendo y cómo Dios demostró gracia con dejarlo cuando lo lanzan al mar, que Dios demuestra su gracia con permitir una ballena que lo tragara. Era la gracia del Señor, que una ballena, ¿verdad?, lo tomó, porque si no se va a ahogar.
Y luego ahí está, 3 días, 3 noches ahí en el vientre de la ballena. Era la gracia del Señor que no dejó hundirse, pero dentro de ese tiempo se arrepiente. Cuando se arrepiente, luego Dios dice a la ballena que lo vomite. ¿Cuándo iba a pensar que por ser vomitado por un pez es una muestra de gracia de Dios? Porque si no lo vomita, lo va a digerir. Por la gracia de Dios no lo digirió. Pero son puntos que se sacaron dentro de ese tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y luego uno va en la oración y dice: Señor, ayúdame a reconocer tu gracia en mi vida. Que muchas veces nos quejamos de los peces en nuestra vida, porque dice Jonás que estaba en el vientre, estaba entre lo más sucio y feo del pez. Sin embargo, es cuando se arrepintió. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en cosas terribles y feas, pero aún así no nos arrepentimos, nos endurecemos más? Pero pudimos tomar esos principios, llevarlo en la oración. Si Señor, su palabra nos enseña el gran error o errores de Jonás, ayúdeme a no cometer los mismos. Ayúdame a reconocer tu gracia en mi vida y no quejarme, sino ser agradecido contigo. Y la palabra de Dios ahora comienza a hacer esa obra en uno, que ahora puede presentárselo al Señor y decir: Señor, gracias por hablarme, pero ahora te voy a regresar tu palabra reconociendo la eficacia de ella. Qué poderosa en realidad es. Salmo 119, versículo 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Me da vida, me actúa en mí, como dijo Pablo. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a un nivel práctico? Lo que hemos hecho nosotros es: tomamos un libro, o tomamos un capítulo, o tomamos, ¿verdad?, una porción, y comenzamos a leer versículo por versículo. Puede leer un capítulo a la vez y luego repasarlo y comenzar a meditar. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué principios, qué puntos, qué verdades puedo sacar de esta porción? Que lo puedo llevar en oración al Señor. Puede hacerlo un poco diferente. Puede ir originalmente el libro o los salmos eran cantos, eran oraciones puestos que se convirtieron en cantos. Puede tomar un salmo, Salmo 23. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová, gracias, Señor, gracias por ser mi pastor. Gracias por la promesa de que nada me faltará. Gracias por dirigirme porque eres mi pastor. Gracias por cuidarme, por ser mi pastor. Gracias por encargarte de mí, por ser mi pastor. Gracias por no dejarme caer. Y cuando me caigo, ahí estás tú con tu cayado, levantarme. Gracias, Señor, que me has prometido que nada me va a faltar, sea emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Nada me faltará. Gracias por esa promesa. En lugares delicados pastos me hará descansar. Gracias por el descanso que me das, Señor, que puedo descansar en ti y que me puedes dirigir hacia lugares donde puedo descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Que cuando todo alrededor de mí está, ¿verdad?, todo lleno de caos, Señor, tú me puedes ahora llevar, dirigir a lugares, ¿verdad?, delicados, a aguas de reposo. Me vas a pastorear. Confortará mi alma. Gracias por consolarme. Gracias por confortarme. Confortar no solamente mi físico, sino mi alma. Que puedo descansar en ti, Señor. Que no tengo que vivir una vida afligida, angustiada. Tú confortas mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Que me guiarás por sendas donde me vas a enseñar qué hacer y qué es lo correcto de hacer, tu justicia. Y déjeme decirle, hermano, cuando estás orando, dice un escritor que una hermana de su iglesia que comenzó a aplicar este principio o esta enseñanza, dice que le pidió a sus alumnos o a los de su congregación de que oraran, ¿verdad?, a cierta cantidad de tiempo esta porción de las escrituras, o ese capítulo más bien, y que una hermana duró toda la porción de ese tiempo solamente en Jehová mi pastor.
Muchas veces, hermanos, comenzamos a querer orar y nos distraemos. Comenzamos a pensar todo lo demás y qué es lo que no hiciste y a quién le debes hablar y a quién le tienes que mandar un texto y qué tienes que arreglar y qué tienes que corregir. Y cuando hacemos esto, ahora nuestra atención es gobernada por su palabra y ahora tenemos una dirección que seguir y nuestra mente se enfoca en Él, el escritor y el autor de su palabra, y conocemos su corazón con mayor profundidad y tenemos algo que decir. No nos quedamos y no nos trabamos con Señor, no sé qué decir. Y sabes que a veces no vas a saber qué decir, pero la palabra de Dios ahí está. Y quizás vas a decir: Señor, yo no sé qué significa esto. Pero ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a meditar en su palabra. Vas a pensar en ella y decir: Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? No lo entiendo. Y aunque quizás en ese momento no lo vas a entender, pero al menos ahora se ha grabado algo en tu corazón. Y estás pensando en su palabra. Y ahora algo que no hubieras hecho de otra manera. Porque ¿qué es lo que hacemos? Señor, cuida de mi papá, cuida de mi mamá. Señor, gracias por proveer por mí. Señor, dame un trabajo, dame sabiduría acerca de esta decisión. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que no debo hacer? Cuida de mis hijos, bendígalos, Señor. ¿Cómo sabes si Dios ha contestado tu oración con nomás pedir: bendiga a mis hijos? Pues yo creo, pues siempre lo ha bendecido. Entonces, ¿para qué oras por eso? No estoy diciendo que no pidas la bendición de Dios sobre ellos, pero estoy diciendo, yo creo que Dios quiere que seamos más específicos. Dios quiere que le digas específicamente qué es lo que estás pidiendo. ¿Nomás quieres que seas bendecido? O que ellos sean tu oveja, la oveja de Dios, perdón. Que ellos sean pastoreados por Jehová. ¿No podríamos nosotros ahora comenzar a aplicar la palabra de Dios? Señor, que Alfredito sea pastoreado por ti, Señor. Señor, que nunca le falte nada a Isela. Señor, dirige a Santiago a lugares de delicados pastos, para que él descanse. Señor, que Camila sea pastoreada por aguas de reposo. Señor, yo sé que mi esposa ahorita está angustiada. Conforta su alma. Que si comenzáramos a orar la palabra de Dios, usar la palabra, las letras de Dios, inspiradas por Dios, del corazón de Dios, y hablar a un nivel de corazón con corazón. Y decir: Señor, quiero hablar tu idioma, quiero hablar tus palabras, quiero conversar contigo. No nomás repetir lo mismo que hasta tus hijos ya saben, que oran exactamente como tú. Me dicen las mismas cosas que tú, el mismo orden que tú. No es lo que queremos, hermanos. No queremos seguidores de Cristo mecánicos. Queremos que caminen con Dios, que hablen con Dios a un nivel de conversación, de una relación con Él, de algo íntimo, personal. Que apliquen su nombre en esas palabras. No nomás repiten mis palabras. No, porque no quiero que oren mi corazón, quiero que oren su corazón. No quiero que oren al Dios de su padre, quiero que oren al Dios de ellos. Es lo que deseamos. Así que debemos comenzar, ¿verdad?, con alabanza al Señor. Y así comenzaron los cristianos en Hechos capítulo 4, con alabanza, pero están citando la palabra de Dios. Esperar: Señor, ayúdeme a entrar a este estado espiritual. Ahora que voy a orar, no quiero ser distraído por nada más. Señor, estoy esperando en ti a que lleguemos al mismo lugar donde estamos comunicando. Pero Señor, me estás demostrando, y Señor, demuéstrame qué es lo que tengo que confesar, porque yo sé que mientras que yo no estoy bien, no puedo esperar que yo aplique o que esté en tu voluntad. Confesar su palabra y luego orar la Biblia. Pero hermanos, tenemos que estar en la Biblia. Es interesante, no se escucha, ¿verdad? Más bien no se lee de que los cristianos de Hechos capítulo 4 sacaron sus rollos y citaron la Biblia. No, era algo natural. Citaron Biblia en alabanza al Señor. Eso nos quiere hacer entender que ya estaba ahí. Pero si va a salir algo, tiene que entrar primero. Hermano, hay más confianza cuando oramos
la palabra de Dios. Y hay poder en nuestras oraciones cuando oramos la palabra de Dios. Hay denuedo cuando repetimos, citamos la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que orar sabiduría, que orar dentro de la voluntad de Dios, si queremos que Él conteste nuestras oraciones. Sí, yo sé que todos tenemos un comienzo y no tenemos mucho conocimiento quizá al principio, pero está bien, comience a leer, comience a conocer el corazón de Dios para saber cómo orar dentro de la voluntad de Dios. Y hermano, la oración ya no va a ser aburrido. Este último sábado leímos de 2 Crónicas capítulo 14, la vida de Asa. Fue tremendo tiempo en realidad, donde vimos que Asa comenzó muy bien. Se enfrentó a un ejército de 1,000,000 de soldados y que le clama al Señor: ayúdame, tú eres poderoso, tú eres suficientemente poderoso y capaz de poder ayudar a los débiles y los fuertes. Y la ayuda, Dios le da la victoria sobre un ejército de 1,000,000. Y luego que comienza a quitar los ídolos, porque la batalla estaba entre él. Y luego termina pidiendo ayuda de alguien en lugar que Dios. Y Dios le da una enfermedad de pies y aún así no le clama a Dios, sino buscó a los médicos. Pero si comenzamos a tomar esos principios en la oración: Señor, ayúdame a no confiar en el hombre. Señor, ayúdame a no buscar las habilidades y palanca con hombre antes de buscarlo a usted. Ayúdeme, Señor, a reconocer de que no importa el número de mis enemigos o cómo se ve la situación, que puedo confiar en ti. Hermano, todo podemos sacar la palabra de Dios para presentárselo a Él en oración. Pero es cuestión de pasar tiempo en la palabra de Dios. Te quiero animar, hermano. Toma tiempo en la oración, pero ora la Biblia. Y nunca vas a tener una falta de que, no sé qué orar. Señor, no sé qué decir. Ya no tendrás ese problema, porque vas a orar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los